¿Hay una poca gente aquí? ¿Alguna actividad especial? No. Puntos menos los vamos a poner. Bueno, si quieren empezamos por ver los casos estos del cruce de Praga. ¿Quién los hizo? ¿Quién los resolvió? ¿Qué más? Bueno, si quieren, los que resolvieron el caso, párense. Vamos a ver. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo se llama? ¿Dos? ¿Qué hice? El primero, en el divorcio. Primero era incompetencia, porque no he presentado ante un juez de primera instancia. Solo dígame qué. Incompetencia y también falta de personalidad. ¿Usted? Yo puse en el primero era caducidad y falta de personalidad. Es que vamos a contar por aquí. Y eso. Déjenme ver si consigo un El marido lo acaba de decir. Es que yo pienso, pero en el matrimonio no sí, las cosas en el 158. Sí, existen los casos al sembrar de ti. Ya están. ¿Quién sigue? ¿Usted qué hizo? Es de incompetencia y falta de personalidad. ¿Usted? Incompetencia, falta de personalidad y caducidad. ¿Usted? Por incompetencia y falta de personalidad. ¿Usted? ¿Usted? Incompetencia y falta de personalidad. ¿Usted también lo hizo? Sí. ¿Qué hizo? ¿Y usted? Bueno, los que hicieron incompetencia. ¿Por qué incompetencia? Porque A ver, vamos a hablar con usted primero. Porque ahí decía que lo había presentado ante un juez de primera instancia y es un juez de familia que no va a resolver. ¿Alguien planteó incompetencia por otra razón? ¿Falta de personería? Por el mandato otorgado al médico. Ok. No puede otorgarse un mandato a alguien que no sea abogado o familiar de la persona. Y aparte porque el mandato para tiene que ser especial, por ejemplo, una demanda de divorcio tiene que ser especial, solo había hecho un caso especial. ¿Y caducidad? Caducidad, la verdad es que yo vi un artículo que decía que, o sea, entre las causales esas de abandono del hogar, la otra persona podía solicitarlo a los 6 meses. Una cosa así, ¿La falta de personería alguien la planteó por alguna otra razón? No. ¿Y la caducidad? Los que plantearon caducidad fue por esa misma razón. ¿Alguien planteó alguna otra excepción? No. Bueno, siéntense, vamos a ver. Ahora sí, quien me dio ofrecido para dar la luz, por favor. La verdad es que, jóvenes, estamos en clases y no ponen atención, solo le están quitando la atención a sus compañeros. Además, la verdad es que son casos fáciles. Sabiendo en qué consiste cada excepción, pues es relativamente fácil discriminar qué hechos me sirven y qué hechos no me sirven y qué excepciones serían procedentes y cuáles no. Entonces, el caso decía lo siguiente: la señora María Luisa González Pérez está casada con el señor Carlos Arturo Castro Mendizábal. El cónyuge de varón abandonó el hogar voluntariamente el 1 de abril del año 2012, por lo que la señora María Luisa González Pérez toma la decisión de demandar el divorcio. Sin embargo, ella se encontraba próxima a salir del país, por lo que ella hizo lo siguiente: A. Promovió providencias precautorias en contra de su cónyuge, ejecutándose la medida el 27 de septiembre de 2013. B. Otorgó un mandato judicial con representación a su médico, Esteban Ordóñez Martínez, quien en ejercicio del mandato presenta la demanda del 4 de octubre de 2013 ante el juez de primera instancia civil del domicilio del demandado, y de esta demanda se emplaza al demandado el 8 de octubre de 2013. Redacta el memorial por el que se planteen las excepciones previas que sean procedentes.
Entonces, puesto así el caso, hay varias cosas que deben llamar la atención de alguien que está decidiendo si va a plantear excepciones previas, aunque habrán algunas de ellas, como vamos a ver a continuación, que al final de cuentas tendrán de verdad algún sentido o fundamental en el planteamiento de una excepción previa, y algunas otras que luego de un análisis un poco más detallado nos servirán para descartar la procedencia de la excepción. Entonces, lo primero que tenemos aquí es que se mencionan fechas. El cónyuge varón abandonó el hogar voluntariamente el 1 de abril del año 2002. Entonces, siendo que esa va a ser la causal de divorcio que se debe invocar, entonces eso nos debería llamar la atención para analizar si procedería una excepción previa de prescripción o una excepción previa de caducidad. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay que ver qué es lo que pasa con el resto del caso. Entonces, esta fecha, como les digo, ya nos suena una alarma de que hay que analizar algunas otras cosas por aquí. Entonces, hay algunas otras fechas que se mencionan. Promovió previdencias precautorias y se ejecutaron el 27 de septiembre del 2013, antes de que hubiera demanda. Y hubo también un emplazamiento el 8 de octubre del 2013. Esas dos fechas no nos interesan. Y no nos interesa porque no sé si se alcanzan a ver ahí, pero en el cuadrito lo que dice no importa porque el plazo para promover el divorcio es de caducidad, según el artículo 158 del Código Civil. Ojo que todavía no hemos dicho qué excepción procede, solo estamos viendo que para promover el divorcio existe un plazo de caducidad que podría estar por ahí involucrado. Entonces, la norma esta establece el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en la demanda. Entonces, ¿por qué decimos que es un plazo de caducidad y no de prescripción? ¿Hay una relación entre acreedor y deudor? No. ¿Qué es lo que se extinguiría con el transcurso de ese plazo? La posibilidad de demandar. Entonces, es un plazo de caducidad, no de prescripción. Prosigamos bien. Tenemos entonces esta otra fecha, que es la de presentación de la demanda, que es cuando hay un plazo de caducidad, es lo que evita que opere la caducidad, la presentación de la demanda. No importa si se ejecutan medidas precautorias o no, y en su caso no importa cuándo, y no importa cuándo se hace el emplazamiento. Lo que importa es la fecha de la presentación de la demanda. Entonces tenemos 4 de octubre del 2013. El hecho fundante de la demanda empezó el 1 de abril del año 2010. Dice que el abandono del hogar se dio en esa fecha, el 1 de octubre del año 2010. Y entonces dice que, perdón, el 1 de abril del año 2012, el 1 de abril del año 2012 establece que abandonó el hogar conyugal. Y entonces dice la causal de divorcio que operaría en este caso, que el divorcio se puede solicitar por el abandono del hogar conyugal por más de un año. Entonces, un año después de que esto pasó, un año y un día después de que esto pasó, ya existía causal suficiente para demandar el divorcio. Y de ese momento a la fecha en que se presentó la demanda, transcurrieron más de 6 meses. Pero, dice este cuadrito, no hay caducidad porque la causal es más de un año. Lo que dice el artículo 155 del Código Civil son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Cuarto, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal por la ausencia inmotivada por más de un año. Ahora, ¿ven usted? Que siga contándonos cómo se resolvió este caso. Adelante. Los compañeros están ansiosos de oír la explicación que ustedes les quieren dar. Adelante. Yo no sigo si ustedes no explican el caso.
Entonces, habíamos visto ya en la clase hasta el periodo de prueba y cómo, cuál es el periodo de prueba, qué puede pasar en el periodo de prueba, las fases del procedimiento probatorio y más o menos alguna cosita particular de cada uno de los medios de prueba. Dijimos que no íbamos a entrar a profundizar en los medios de prueba porque ya ustedes recibieron un semestre completo del tema y entonces pues, no tiene mayor sentido a pesar que hubiera alguna duda en particular al respecto. Entonces, siendo que ya tenemos claro qué pasa con los medios de prueba, lo siguiente de lo que deberíamos hablar sería de la vista. La ley ordena que una vez concluido el periodo de prueba se señale día y hora para la vista. Entonces establece la norma. Artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará los autos de prueba rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará. ¿Quién quiere explicarlo ahí? El juez de oficio señalará de hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, o sea, la ley del organismo judicial actualmente, oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes, y estas si así lo quisieren. La vista será pública si así se solicitara. Entonces, no hay mayor regulación en la ley respecto al tema, simplemente la indicación de que debe hacerse constar la finalización del periodo de prueba, que de hecho esa primera parte de la norma, en muchos juzgados ni siquiera la cumplen, en muchos juzgados simplemente señalan el día y hora para la vista, en algunos otros sí, pues hay un informe del secretario como lo ordena la ley, pero lo importante aquí es el señalamiento del día y hora para la vista. En el caso del juicio ordinario no hay un plazo específico establecido en la ley, entonces la vista debería señalarse dentro de los 15 días siguientes, que es lo que establece la ley del organismo judicial. Entonces, cuando dan la resolución de las pruebas, ahí dictan la hora y fecha para la vista. ¿Qué resolución de las pruebas? ¿Incluido el término de las pruebas? No es una resolución, es un informe que supuestamente debe hacer el secretario. Como le digo, en muchos casos ni siquiera lo hace. Pero digamos, usted tiene su periodo de prueba. Usted tiene su periodo de prueba. Va a tener aquí las etapas procesales anteriores hasta que llega a una resolución de apertura a prueba. Esa resolución se le notifica a las partes. Lo ideal es que sea el mismo día, pero a partir del día siguiente de la última notificación empieza a correr el periodo de prueba. Entonces supongamos que hoy notificaran esta resolución de apertura a prueba, mañana sería el día 1 del periodo de prueba, el siguiente día el 2, etc. Hasta que llegamos al día 30 del periodo de prueba, y ese es el último día del periodo de prueba. De conformidad con el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil, se supone que el juez, sin necesidad de gestión alguna, debe ir dictando las resoluciones que corresponden a la etapa del proceso. Inclusive en el caso de la vista lo refuerza la ley diciendo que de oficio debe el juez señalar día y hora para la vista. Tiene aquí cuando dice sin providencia. No, a lo que se refiere ahí es al hecho de que el secretario no tendría que esperar una orden del juez para hacer constar la finalización del periodo de prueba. O sea, no existe un decreto del juez que diga algo así como en virtud de haber finalizado el periodo de prueba, el secretario del juzgado presente el informe a que se refiere el artículo 196 del código, sino que el secretario se supone que debería hacer, y entonces el juez a partir de entonces señalará un día y hora para la vista. Algunos lo hacen, la mayoría no lo hace. Entonces lo que pasa es que al día siguiente de ese día 30, cualquiera de las partes a las que le interese cursar el proceso, que normalmente sería la parte actual,
está habilitada para pedir el señalamiento de obra para la vista. Entonces, si usted es el actor, usted presenta un memorialito diciendo que en virtud de haber finalizado el periodo de prueba, se pide que se señale de obra para la vista. Entonces, como le digo, dependiendo del juzgado, algunos le dan cumplimiento a esa primera parte en el sentido del informe del secretario, otros simplemente es una resolución donde dice para la vista se señala la audiencia del día tal a tales horas. Entonces, pues supuestamente eso debería pasar dentro de los 15 días siguientes. Y algunos otros procesos van teniendo su plazo específico para señalar de obra para la vista. El juicio sumario tiene su plazo específico. Como van a ver ustedes, el próximo semestre en el juicio oral no hay vista, y en el siguiente semestre todavía van a ver que en el juicio ejecutivo tampoco. Lo que interesa ahorita es el juicio ordinario. Entonces se señala un día y hora para la vista. Si antes, en las etapas anteriores del proceso, ya el actor tuvo la oportunidad de expresar sus argumentos, cuando en la demanda expuso cuál era su pretensión y cuáles eran los hechos constitutivos de esa pretensión, y el demandado, que pudo haberlo hecho o pudo no haberlo hecho según fuera el caso, pero también tuvo la oportunidad de expresar algunos hechos para oponerse a la pretensión del adversario y formular sus peticiones al respecto, incluso contrademandar. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se da esa nueva oportunidad? ¿Qué sentido creen ustedes que tiene el señalamiento de obra para la vista? Por las pruebas. ¿Qué pasa con las pruebas? O sea, tal vez salieron nuevos argumentos. ¿Por qué? Yo considero que viene a reafirmar las peticiones y los fundamentos que yo puse en la demanda, bueno, en la presentación de la demanda, ya que el juez dio las pruebas. Es decir, yo, de acuerdo a lo que usted vio en o reprobar, estoy curioso. Exacto, más que reafirmar, pues reafirmar no tendría mucho sentido, es más la última parte que usted menciona. El hecho de la ley establece que deben probarse los hechos sujetos a prueba. ¿Y cómo establecemos cuáles son los hechos sujetos a prueba? Por combinación de cuáles son los hechos que se expusieron en la demanda y luego, para empezar, si es que hubo contestación de demanda, porque si no hubo, pues se habrá tenido por contestar en sentido negativo todos los hechos que habrán quedado sujetos a prueba, y si hubo contestación de la demanda, el demandado habrá aceptado algunos hechos, habrá negado algunos otros, e incluso a lo mejor mencionó algunos hechos nuevos. Entonces, de la combinación de todo eso, resulta que hay algunos hechos sujetos a prueba. Y entonces entra a figurar aquí, entra a jugar la carga de la prueba. Cada quien tendrá la carga de probar, el demandante los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los hechos impeditivos o circunstancias, los hechos extintivos o circunstancias impeditivas de esa pretensión. Entonces, lo principal para lo cual está prevista la vista es para que cada una de las partes pueda hacer argumentos en ese sentido. En el sentido de decir, yo como demandante tuve que haber probado estos hechos y los probé con estos medios de prueba. Por su parte, el demandado tuvo que haber probado estos hechos y no los probó por estas razones. Lo mismo hará el demandado, solo que a la inversa. La vista es una de las fases procesales más subestimadas en el proceso. Si ustedes ven un proceso que haya llegado hasta sentencia y revisan los alegatos que presentan las partes en el que lleva para la vista, para empezar, en muchos casos ni siquiera presentan alegato, y si presentan alegato, la mayoría de ocasiones es una cosa de una página o un par de páginas, que en realidad es un desperdicio de una excelente oportunidad que tiene uno antes de que el juez dicte sentencia. Si ustedes ven los casos sobre juicios que se ven en la televisión, que no es, obviamente el procedimiento es muy diferente, pero el principio es el mismo. En esos casos, los abogados preparan un discurso de cierre, en que lo que hacen es básicamente presentar lo que sería para nosotros el alegato en el día de hora para la vista, es decir, exponerle al juez cómo fue que se probaron o no se probaron los hechos según la conveniencia de cada uno. Entonces uno debería presentar
un memorial muy bien argumentado, porque, como les digo, es tratar de plasmar unos razonamientos que uno esperaría que el juez haga suyos en su sentencia. Es decir, uno esperaría que si su alegato está muy bien hecho, el juez en su sentencia, obviamente no lo va a hacer de esa forma, pues, pero que casi que copiara el alegato y dijera, pues el hecho sujeto a prueba lo probó el actor de esta forma, que fue lo que yo, hacia donde yo lo traté de orientar en mi alegato, o lo mismo tratará de hacer el demandado. Entonces, pues es de vital importancia esto y la prueba. No sé por qué en la práctica existe mucho la tendencia a descuidar. Eso son dos etapas trascendentales del proceso. De nada sirve tener un caso en el que de verdad, como cuestión de fondo, el cliente tenga la razón, donde yo hice una magnífica demanda, donde expuse los hechos muy bien, en buen orden, con una magnífica argumentación, formulé bien mis peticiones, si luego no pruebo esos hechos. La prueba es fundamental y el alegato en el día de la revista también es fundamental, esas dos etapas. Lo demás también es importante, pues los hechos son importantes, la petición es lo más importante de todo porque encierra la pretensión, pero en esas partes normalmente no se da ese descuido en la práctica, además en el tema de la prueba y de la vista, por eso se lo recalco, uno no debería descuidar esas etapas. Luego, además de que existió desde aquel momento en que las partes plantearon su demanda y su contestación, según fuera el caso, que existió este periodo de prueba, respecto a lo cual habría que centrar este alegato en el día de hora para la vista, resulta que muy probablemente con su contestación de demanda, el demandado haya planteado excepciones perentorias. Y si plantea excepciones perentorias, como vimos en su momento, la ley no establece un trámite para esas excepciones perentorias. Específicamente, no establece que se confiera una audiencia al demandante sobre las excepciones perentorias. Entonces, la única oportunidad que como demandante tengo de decir algo respecto a las excepciones perentorias que es precisamente en este alegato. Y pues, por supuesto, debería aprovecharse esa oportunidad y hacer las argumentaciones que correspondieran a esas excepciones perentorias. Y entonces, con eso, tengo preparado mi alegato en el día de hoy para la vista. Algún par de cositas de práctica que son importantes a este respecto. Dice la ley, el segundo párrafo, que se señalará para la vista oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y estas, si lo quisieran. Entonces hay que tener en cuenta que el alegato puede ser presentado en nombre de la parte, el compareciente en el memorial puede ser la parte, que sería lo normal, pero también lo puedo presentar a mi nombre como abogado. Si por alguna circunstancia no puede comparecer la parte, digamos, si fuera una sociedad anónima, por ejemplo, falleció el representante y todavía no tiene otro representante legal designado, si en el proceso es parte de una persona individual y fallece, el proceso queda en suspenso. Pues si en el proceso es parte de una persona jurídica y fallece su representante, el proceso no queda en suspenso. Entonces, en esas circunstancias, yo podría presentar en mi nombre, como Roberto Alonso, mi alegato en el día de hoy para la vista. Por supuesto, va a ser la primera comparecencia que voy a tener en el proceso y por lo tanto debería presentarlo con todos mis datos de identificación personal. Pero lo importante aquí de tener en cuenta es que es una actuación procesal para la que yo como abogado estoy legitimado, no necesariamente la tengo que hacer en nombre del cliente, aunque lo normal sería que fuera en nombre del cliente. Luego dice que puede ser de palabra o por escrito. Lo normal en prácticamente el 100% de las ocasiones es que sea por escrito. Normalmente se acostumbra e incluso se confunden los elementos entre decir que si la vista es de palabra o por escrito a que si la vista es pública o no. Entonces normalmente uno presenta sus alegatos de palabra solo si la vista es pública, pero son dos cosas distintas. De palabra o por escrito lo puedo hacer en una vista pública y de palabra o por escrito lo puedo hacer en una vista muy corriente. Entonces en una vista pública, pues lo normal es que sí comparezca uno y exponga sus argumentos de palabra, porque
se supone que si yo pido una vista pública es porque lo que espero es que el juez o el tribunal, si es que estuviéramos ya ante una sala, ante la Corte Suprema, presencie mis argumentos y los tengan. Se supone que ese es el principio que está atrás de todo eso, que los tenga en mente al momento de resolver. En la práctica, creo que se lo dije en alguna oportunidad, no funciona así, porque en el proceso civil el juez o el tribunal no dicta sentencia inmediatamente a continuación de la vista. En el mejor de los casos, en el juicio ordinario, tiene 15 días hábiles para dictar sentencia. En 15 días hábiles, son 3 semanas, pues, les puedo jurar que ya no se recuerda de nada, o por lo menos de prácticamente nada de lo que fue expuesto en esa vista. Entonces, pues, yo muchas cosas de las que hice ayer ya no me recuerdo, imagínense, pero 3 semanas se me iba a tocar hacer, pues no me recuerdo de nada de lo que pasó en la vista. Y lo mismo le pasa a la mayoría de las personas. Entonces, pero el principio que está detrás de solicitar una vista pública es eso. Si yo soy el que la pedí, pues obviamente lo lógico es que comparezca y ponga mis argumentos de palabra. Y si yo soy la contraparte, si no fui yo el que lo pidió, si no fue el abogado de la otra parte, de todos modos debería yo también comparecer a expresar mis argumentos de palabra, porque si no, prácticamente, ahora que todos están viendo el partido de fútbol, prácticamente están jugando el otro solito en la cancha y pueden meter los goles que quieran. Entonces debería yo estar presente para tener un control sobre ese tema. Sobre todo porque el primero que expone sus argumentos sería el que pidió la vista, y entonces pues si expone algún argumento que no sea concurrente con el proceso, pues todavía tendré oportunidad de contradecirlo. Pero aunque pase eso, aunque haya una vista pública, por lo tanto yo he expresado mis argumentos de palabra, es recomendable siempre presentar además un memorial dejando constancia de esos argumentos. Entonces, si como normalmente pasa, ya se le olvidó al juez o al tribunal cuáles fueron los argumentos, pues ahí está el memorial que igual lo puede revisar. Luego otra cosa bien importante que muchas veces se descuida al momento de presentar este alegato es que la ley establece, segundo párrafo siempre del artículo 196, el juez de oficio señalará día y hora para la vista, oportunidad en la que podrán alegar de palabra. ¿En qué oportunidad? En el día y hora para la vista. ¿Eso qué quiere decir? Que si el juez me señala la audiencia del día 16 de octubre a las 9 horas para la vista, yo tendría que presentar mi memorial el 16 de octubre a las 9 horas. Esa debería ser la hora de recepción del memorial. Muchos acostumbran presentarlo el mismo día, pero un rato antes. Normalmente los tribunales los aceptan. Yo no me corro el riesgo. Yo llego al tribunal antes, o veo que la persona que lo va a presentar lo haga de esta forma, de llegar al tribunal antes, por lo menos 15 minutos antes de estar ahí ante la persona que va a recibir el memorial y decirle: mire, yo tengo que presentar un memorial, pero necesito que tenga sello de recepción de las 9 de la mañana. ¿Qué hora tiene usted? Voy a esperar que dé la hora, espero que dé la hora y que me ponga mi sello de recepción. Se acabó. Ahí no pueden tener ustedes problemas. Entonces, siempre tengan en cuenta esa recomendación. Sí. En cuanto a eso, definitivamente es mejor que le marquen a uno a las 8:59 y no a las 9:01, digamos. Puestos en el punto de que por alguna razón no pudiera tener la hora exacta, sí es mejor que sea antes y no después, porque si lo presenta después, ya lo que debería pasar es que le rechacen su evacuación por extemporánea. Pero lo ideal, digamos, lo que debería pasar, no tanto lo ideal, sino lo que debería pasar es que sea exactamente a la hora en punto. ¿Sí? ¿La resolución de los alegatos de la vista solo es de se tienen puede presentar los alegatos? Sí, es una cuestión de puro trámite. Y hay otra cosa importante que puede hacer uno en su alegato. Entonces, decíamos otra cosa importante que pasa o puede pasar en el día para la vista, es que
La siguiente etapa procesal, si es que va a haber, sería el auto para mejor fallar. Si el juez va a dictar un auto para mejor fallar, sería con posterioridad a la vista. Entonces, otra importante función que en esos casos puede tener el alegato es que si yo estimo necesario que el juez practique alguna de las actuaciones que puede practicar, que puede ordenar en auto para mejor fallar, convencerlo en ese alegato de la vista de la necesidad de esa diligencia. En todo caso, uno no debería reservarse los temas para pedir lo que el juez lo diligencia en auto para mejor fallar, porque se vuelve una cuestión que si el juez quiere lo hace y si el juez quiere no lo hace, porque es una facultad del juez, no es una facultad de las partes el pedir que algo pase en auto para mejor fallar, sino es una facultad del juez ordenarla o no ordenarla. Y entonces vamos a que si el juez lo estima necesario o no lo estima necesario, y si el juez estima que el que no se haya practicado antes esa diligencia obedece a alguna circunstancia justificada, digamos, o es pura negligencia mía como parte. Pero si se diera el caso de que yo voy a pretender que se practique alguna diligencia en auto para mejor fallar, ahí debería convencer al juez de que la ordene. Sobre todo en aquellos casos en que hubo excepciones perentorias y yo como autor no me pude pronunciar al respecto. Entonces, a lo mejor hubo alguna prueba que yo, si hubiera sabido a tiempo, la hubiera podido presentar o la hubiera podido ofrecer, pero como no tuve esa oportunidad, mi demanda ya está presentada y por lo tanto yo ofrecí mis pruebas. Entonces, a lo mejor logro convencer al juez de esa circunstancia y por lo tanto practique alguna diligencia, o mejor dicho, que ordene alguna diligencia en auto para mejor fallar. ¿Dudas de la vista? ¿Cómo va el memorial? ¿Cuál es la estructura del memorial? Común y corriente. O sea, sus argumentos, la carne del alegato, digamos, sería en el apartado de hechos. Su fundamento de derecho sería nada más este artículo. Si usted quiere, podría invocar como fundamento de derecho el mismo fundamento de derecho que tuvo en su demanda o en su contestación, pero no es necesario, porque eso ya está allá. Lo importante aquí es la argumentación, no hay pruebas, pues el periodo de prueba ya pasó, el fundamento de derecho ya lo invocó en su demanda o en su contestación, lo importante es esa argumentación. Y luego su petición podría ser simplemente que se incorpore el expediente del memorial y que se tenga por presentado este alegato en el juzgado para la vista. Y se acabó. O si usted quiere, podría reiterar su petición que hizo en la demanda o en la contestación de demanda. Pero tiene que ser exactamente la misma petición, no puede ponerse a pedir cosas distintas. A no ser si usted es parte demandante y yo como demandado presenté excepciones perentorias y usted nunca ha tenido la oportunidad de pedir que declaren sin lugar esas excepciones perentorias. Entonces ahí incluiría esa petición. ¿Sí lo hicieron? Más dudas de la vista. Dígame. ¿Deben mediar algún plazo entre la notificación y el día de la hora para la vista? La ley no lo establece. Normalmente se trata de que medien por lo menos 2 días, que es lo que la ley establece para una situación distinta, que es para la prueba. La ley establece que las pruebas se reciben con citación, se deben recibir con citación de la parte contraria y que para el efecto debe citarse a la otra parte con por lo menos 2 días de antelación. Entonces, normalmente se trata de seguir ese mismo lineamiento, pero no hay una norma que lo establezca. O sea, sería perfectamente posible que, digamos, hoy le notifiquen a usted que mañana hay una vista. Entonces hay que tener cuidado. Uno debería tener, pues si no hecho el memorial, por lo menos pensado sus argumentos una vez que transcurre el periodo de prueba o que ya estamos finalizando el periodo de prueba. Y el término que señala aquí en la ley constitutiva del organismo judicial para ¿cómo se llama? Para que señale de oficio día y hora para la vista. ¿Puede indicar cuál? Sí, nos vamos a la ley del organismo judicial. Entonces, la ley del organismo judicial establece en su artículo 142: las providencias o decretos deben dictarse más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes, los autos dentro de 3 días. Y aquí viene lo importante: las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la presentación del asunto.
salvo que leyes especiales establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. En el juicio ordinario no hay un plazo especial, entonces seguimos este plazo de 15 días. En el juicio sumario les decía, si la ley establece un plazo específico en el artículo 232, que dice, no, 234, perdón, que dice el segundo párrafo: la vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento del término de prueba. Y son los únicos casos en que por lo menos el proceso en primera instancia tiene vista. Luego, como les decía, en el juicio oral no hay vista, en el juicio ejecutivo no hay vista, que son los únicos otros dos que tienen sentencia. ¿Dudas de la vista?